Hola a todos, mi nombre es Marcela Viñals y hoy me emociona conversar con una mujer que ha dedicado su vida a hacer visible lo invisible. Gina Badenoch es fotógrafa del alma y fundadora de Ojos que Sienten, organización que empodera a personas con discapacidad visual. Ha sido reconocida por su labor social a nivel internacional y nos invita a conectar desde la empatía. Bienvenida, Gina. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por el espacio. Qué emoción. Vamos a platicar rico. Sí, yo también estoy muy emocionada. Pues empecemos. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de tu historia? ¿Quién es Gina? ¿Y de dónde sale Gina? Pues mira, yo siempre digo que Gina es una bailarina de la vida, ¿no? La verdad es que crecí aquí en México con mi mamá mexicana, mi papá inglés, y eso tuvo mucha influencia hasta la fecha, ¿no? El tener una familia bicultural como que me ha influenciado muchísimo y creo que en gran parte ha hecho que sea una persona muy, muy curiosa, ¿no? Siempre desde chica he sido alguien que quiere explorar más allá de lo evidente. Con el tiempo la cámara se volvió mi mejor amiga en esta vida, ¿no? De este baile que te mencionaba. También soy alguien que soy muy creativa. O sea, creo que cuando llegan momentos que la gente luego se paraliza a decir, ¿y esto qué hacemos aquí? Es mi momento donde toda la creatividad viene. Y eso la verdad me llena mucho. Y te diría que algo que también es muy mío me encanta conectar con la gente. Esa parte de estar en terreno, de estar con la gente, cuando eso no está, mis tanques empiezan y lo necesito otra vez, ya sabes, creo que eso es lo que le da sentido a mi vida, el que haya esas conexiones y por eso también me he movido a ser coach, a hacer consultoría, a ser facilitadora, diferentes roles que iremos platicando, pero todo siempre está cómo puedo llegar con la gente, ¿no? Y eso me encanta. Noto muchísima pasión en tu respuesta y entonces me lleva a preguntarte qué es lo que realmente te apasiona y lo que te mueve, lo que te genera esa creatividad, lo que te genera esas conexiones. Reducir la desigualdad, o sea, eso sí es algo que lo traigo en las venas y creo que crecí en una casa que siempre nos hicieron ver privilegios que tenemos, oportunidades también de cómo ese privilegio usarlo para el bien y para hacer este cambio de poder reducir esas desigualdades que a mí, la verdad, se me hacen absurdas que sigan existiendo hoy en día y me frustra porque cuando ves al ser humano y su potencial, sin importar dónde naciste, lo poderoso es tu historia, tu actitud, lo que se puede hacer. Y a mí eso es lo que me apasiona, ¿no? Cómo logramos crear sistemas, sociedades que permitan a las personas ser vistas por lo que sí tienen y no por lo que no, ¿no? Creo que muchas veces el sistema ha creado cajitas y es una carrera que está en desventaja porque en ese sistema es donde naciste y a partir de ahí donde empieza la carrera, ¿no? De oportunidades, de crecimiento, y yo creo que a mí eso me sigue como haciendo cortocircuito porque hoy en día, digo, ya más que nunca, creo que debemos ver a la persona que no importa qué oportunidades tuvo, de dónde nació, sino su actitud, sus ganas, su potencial. Y a mí eso es lo que me apasiona, ¿no? Es decir, cómo creamos este sistema, cómo nos atrevernos a vernos a nosotros mismos hacia adentro, más allá de las etiquetas. Creo que hay muchas creencias limitantes que nos cuenta un sistema, una cultura, a veces una religión de quién eres y eso influencia mucho tu identidad. Y lo que me apasiona es ayudar a las personas a que se vean más allá de todas esas etiquetas y esas creencias, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y me dices que creciste viendo estas desigualdades, pero ¿hubo un momento exacto donde dijiste, tengo que empezar a cambiarlas? ¿Fue un momento, fue una decisión, fue un accidente? ¿Cómo fue ese momento que te cambió el rumbo hacia esto que me platicas? Mira, yo creo que definitivamente desde chica yo lo veo como un proceso, ¿no? Empiezo a ver todas las piezas que se fueron como alineando para que llegara el momento, si quieres verlo. Como te comentaba, tanto mi mamá y mi papá han estado haciendo trabajo en comunidad, como que en el tema de cómo dar de regreso a la gente, cómo ayudar. Mi mamá es psicóloga, entonces trabajando con comunidades de bajos recursos, que igual no tenían las oportunidades que otras personas. Entonces lo vi en casa, o sea, eso siempre desde chiquita. Yo veía a mi mamá preparar sus clases y quería preparar las clases con ella. Y desde chica me iba a donde iba a las comunidades y la ayudaba. Entonces sí era algo que me llamaba la atención. Ver a mi papá también haciendo por las comunidades de regreso, como que eso siempre, creo que eso fueron piececitas que se iban acomodando. Pero hubo un momento donde yo creo que para mí se conectó, pues te diría que hubieron dos momentos. O sea, un momento es cuando a los 18 años se muere una muy amiga mía, una amiga inglesa, de hecho,
Annie. Y cuando muere, para mí ese fue como el wake up call así de yo me hubiera podido, o sea, se fue un accidente de coche, hubiera podido ser yo, ¿me entiendes? En ese sentido de no era tan lejana la muerte y sin embargo, pues sí, éramos muy jóvenes. Entonces a mí ese momento fue, vengo a hacer la diferencia en este mundo. Si yo me muero mañana, tengo que dejar un legado y una huella, ¿no? Ese fue un clic de, me tengo que enfocar para allá. Y ya después la vida te va lanzando, ¿no? Me fui a Nepal justo en esas edades, a los 19 años. En Nepal estuve 3 meses trabajando con comunidad, enseñando inglés, tomando fotografía, haciendo todo lo que me encantaba. Estaba con la gente, enseñando la foto, ¿no? Entonces ahí empecé a decir, por aquí va mi camino, ¿no? Yo iba a estudiar acá en la Ibero justo diseño industrial. Regresé de Nepal, me salí de la carrera y con todo el apoyo de mi familia, lo cual lo agradezco infinitamente porque no me forzaron a seguir la carrera, sino dijeron, pues encuentra el camino. Y de ahí me metí en mi camino de fotógrafa y iba mucho a terreno y veía diferentes realidades que decía por aquí va el camino. Hasta que, pues ya más adelante, como en mis 22, 23 años, fui a Diálogo en la Oscuridad. Y esa fue una exposición que te diría que fue un parteaguas porque ahí era total oscuridad, te guiaban personas con discapacidad visual y cuando salí de ahí fue como justo lo que quiero hacer es enseñar fotografía a personas ciegas sin saber todo lo que venía para mí. Era una idea loca, me veían como loca totalmente, o sea, decían, ¿de dónde? Esto es imposible, ¿no? Literal, ¿qué te fumaste? ¿Estás loca? No es posible. Y gracias a la vida, digamos, coincidió esa locura con que yo me iba a hacer la maestría a Inglaterra. Entonces, digo que es gracias a esta maravilla de la vida, del baile de la vida, de los tiempos, porque me dio el regalo de 1 año de investigar esta idea loca, ¿no? Y no dejarme influenciar por creencias limitantes, por miedos que luego nos pueden visitar de estaré loca, mejor no lo hago. Entonces, tener ese año de investigar, de ver cómo se podía hacer, fue un regalo que pues regreso a México y empiezo a enseñar fotografía a los ciegos, ¿no? Y de ahí arranca toda una carrera de vida que no busqué, que me la mandaron, que fue todo el emprendimiento social, ¿no? De ser una fotógrafa soñadora, queriendo cambiar narrativas, crear puentes, se volvió un tema de emprendimiento social. Y justo me estás diciendo, eres fotógrafa, esa es tu herramienta y haces un puente hacia las personas que no ven. ¿Qué has aprendido sobre esa visión, ¿no? De la gente que no ve? ¿Qué has aprendido de esa visión más allá de los ojos? Yo creo que ven más que tú, que yo y que mucha gente que nos está viendo, escuchando el día de hoy. Ese ha sido mi gran aprendizaje. Cuánta sabiduría y cuánta luz hay adentro, más allá de nuestros ojos, ¿no? Y el trabajar durante 19 años con esta población me ha enseñado a ver para adentro, a estar muy presente, el estar muy en tu centro, porque las personas con discapacidad visual, pues, para navegar su día al día tienen que estar muy presentes, percibiendo el entorno constantemente, no nada más con la vista, sino todo lo que sientes, hueles, escuchas. La intuición también es un tema de qué es intuitivo, ¿no? La intuición para por dónde me muevo, conocimiento que luego nosotros no le hacemos caso y que lo tienen bastante fuerte varias de estas personas. Entonces sí, han sido grandes maestros y maestras en mi vida de recordar que no hay que ver con los ojos muchas veces, ¿no? De hecho, yo les digo que me han enseñado a ver con los ojos del alma, ¿no? De mucho más profundo, conectas desde otro lugar, te vas más como a la esencia de los espacios, de los lugares, de las comidas, ¿no? Es como un manjar así padrísimo de... Y mira, yo soy muy visual, o sea, la gente se ríe luego que trabajo con este tema porque hace rato te decía, soy pésima para nombres, soy visual, mi memoria es visual, me acuerdo perfecto de los libros, de la portada, del lugar, pero no me preguntes los nombres porque se me van, ¿no? Pero es chistoso porque sí, trabajar con esta comunidad ha sido un despertar más allá de decir, pues la vista es maravillosa, pero la percepción es una riqueza que ojalá más y más la exploráramos, porque es lo que nos hace humanos también, ¿no? ¿Qué sentiste la primera vez que alguien en tu programa tomó una foto no pudiendo ver? Sí, me hizo la piel chinita nada más de recordarlo. La verdad es que fue como ese sueño hecho realidad de una locura. Lo que todo el mundo decía es que estás loca, es imposible, es imposible. Y pues la realidad es que yo no tengo la discapacidad visual, yo no conocía a personas ciegas antes de esto. Entonces sí era una aventura. Yo me hago perfecto cuando entré a dar el primer taller y les iba a decir a todos los estudiantes qué íbamos a hacer y que se volteaban y me decían, yo estoy aquí para demostrar que estás loca, que esto es imposible. O sea, esto
o sea, loca, ¿no? Y yo, no, es que sí hay fotógrafos internacionales, sí se puede, pero estaba nerviosísima porque yo no sabía, ¿no? Entonces, cuando dan ese primer clic y tengo a estos alumnos y alumnas que da el clic, me acuerdo que para mí fue como el final de ese puente del que hablábamos. Es como, ya funciona el puente para que crucemos. O sea, ya sabes, es decir, era una idea de se podrá, no se podrá, pero cuando se da el clic y se ve la imagen que tomó una persona con discapacidad visual y que saben perfectamente lo que fotografiaron, es como que ya pudiste cruzar el puente entre los que no vemos y los que vemos, ¿no? Era estas interacciones cuando me enseñaban la fotografía, me acuerdo, ahí todavía les enseñaba con rollo, ¿no? Al antiguito. Entonces teníamos la hoja todo el día sin impresión para ver, y cuando les describía y sabían perfectamente qué habían fotografiado, dije, ya nos conectamos, aquí es donde nos estamos conectando. Y todos estos estereotipos y estas creencias de que una persona con discapacidad visual no entiende qué está pasando y por no ver, se desploman, porque es claro que sabe perfectamente, pero lo percibió. Y como fue parte del proceso creativo, sabe perfectamente lo que fotografió. Igual no tiene los detalles de si la banca era verde o roja, a menos que haya preguntado de qué color es la banca en la que está sentado. Pero sabía que la banca estaba ahí, sabía que el perro estaba ahí. Me acuerdo perfecto de una foto que me decías que estaba una persona en la banca y yo oía un perro que ladraba y sentía el sol que llegaba del lado derecho y veía si era así como bingo, bingo, bingo. Aquí está el perro, el sol venía de aquí, o sea, todo estaba ahí. Entonces sí fue increíble porque era esa conexión, te diría, de aquí hay algo muy poderoso de ver más allá a la persona y ver lo que tiene y no lo que no. Y que nosotros como personas que no tenemos la discapacidad nos atrevamos desde la curiosidad a explorar más allá de nuestra vista. ¿Qué pasa cuando abro todos los demás sentidos, ¿no? Y me atrevo a sentir y a explorar desde otro lugar, ¿no? Claro. Padrísimo. Hasta Mucho yo me orgullo. puse chile. Ahora, platícame, Ojos que sienten. Está a punto de cumplir 20 años. Cuéntanos un poquito la historia y las historias que a ti más te hayan marcado en estos casi 20 años. Sí, qué bárbaro, ya casi 20 años. Digo, wow. Mira, Ojos que sienten, justo el otro día una amiga que me ha acompañado en todo este camino, una muy amiga mía, me decía, es que Ojos que sienten es como un ave fénix, ¿no? Y dije, qué bonita imagen y tienes toda la razón. Es como que tiene una vida propia, o sea, y en momentos que han sido difíciles, porque no ha sido fácil llegar a donde hemos estado, ha habido desde crisis externas que no podemos controlar, ¿no? Luego cosas que pasan a la interna y dices, híjole, esto tiene vida propia y sigue. Pero lo que a mí en estos casi ya 20 años de Ojos que sienten me termina de impactar, es como cuando tú te enfocas en lo que sí tienes, lo imposible es posible, ¿no? Cuando ves que la gente afuera puede decir esto no va a tener vida. Me pasó, por ejemplo, a los 6 años de Ojos que sienten, yo empecé a ver que estaba dependiendo mucho de mí la fundación. Y yo no empecé la fundación para que fuera un ego trip de Gina Badenoch, de que esto no va por ahí. Si esto es de Gina Badenoch, entonces esto no tiene sentido, porque si yo mañana me muero, esto se muere. Y entonces, pues ya mejor ahorita, porque mira que no está haciendo nada fácil, ya para esas alturas ya había acabado yo en el hospital 3 veces de estrés, ¿no? De tratar de llevar esto. Entonces, hay un momento de decir, yo no me puedo quedar de directora, me salgo, tiene que entrar alguien más y llevar esto, y yo quedo detrás, ¿no? Pero no puede depender de mí. Y ese momento fue uno como muy clave porque gente que apoyaba la organización era esto se va a caer cuando tú te vayas, entonces el miedo, ¿no? Y otra vez nutriendo el ego de que, y yo así, no, pues si se cae, que se caiga, ni modo. Entonces ver después que no se cayó, evidentemente que tiene vida propia, me da mucho gusto, pero sí fue un momento de poder escuchar y ser fuerte, de decir, tengo que confiar en lo que he creado, que tiene vida propia y que no va a morir si yo me voy. Ese fue un momento clave, también cómo manejar con la comunidad, que no era un abandono el que yo me retirara, sino era más bien porque le apostaba que esto fuera más fuerte sin mí, ¿no? En el día al día, porque siempre he estado detrás, nada más que no estuviera ahí al frente. Entonces, yo les decía, se les capacita a ustedes a dar entrevistas, son ustedes quienes tienen que estar ahí, ¿no? Y en vez de que siempre sea Gina. Entonces, ese momento fue muy padre de ver cómo logramos esa mancuerna con el equipo directo y con la comunidad de personas con discapacidad y cómo seguían creciendo, ¿no? Y esto una vez me acuerdo que me lo decía otro emprendedor, me decía, mira, yo creo que el reto para los que emprendemos, ¿no? Y los fundadores, es cómo tú sigues creciendo sin crear la sombra para otras personas, ¿no? Logras
mover para que otros crezcan. Y eso es cuando se vuelve todo el bosque, ¿no? De crecimiento. Y eso se me queda muy grabado hasta la fecha, ¿no? Cuando es importante entrar y estar ahí, cuando te tienes que echar para atrás otra vez. Y vuelve este baile que te digo, ¿no? Es ese ritmo de a veces tienes que entrar más de cerca, a veces tienes que volver a echar para atrás. Y eso ha sido mucho el camino, ¿no? Con ojos. Y también un ejercicio de humildad, la verdad, constante, ¿no? De decir, esto hay que mantener los pies en la tierra, ¿no? Entonces, ojos a mí me ha enseñado mucho a verme y a ver a los demás, y se lo agradezco infinitamente. Cuando veo a los alumnos, las alumnas, las fotografías que toman, las experiencias, la verdad es que en estos ya casi 20 años, el otro día estamos haciendo la lista y decíamos, pues íbamos a llegar 20 años, 20 destinos. O sea, hemos logrado que la comunidad de ojos que sienten viaje a Suiza. Fuimos al Foro Económico de Davos 3 veces y hemos ido allá que hicieran las experiencias. Han ido a Portugal, aquí en la República Mexicana han ido por varios lugares, en El Salvador. O sea, ha sido Panamá, 1000 lugares que digo, wow, qué increíble, ¿eh? Porque cada viaje muestra un ejemplo de cuando rompes tu límite y te enfocas en lo que sí tienes, es posible. Tenemos casos de gente que nos llegaba a la fundación sin querer salir de su casa y que ya agarraron un avión y ya se fueron a Panamá, Portugal, Suiza, ¿no? Y están liderando talleres. Entonces, esas historias pues son muchas, ¿no? Y de veras es un orgullo y por eso creo que te puedo decir que es algo que cuando ha habido momentos difíciles de ojos, recordar esas historias, irme a hablar con la comunidad, siempre he hecho eso en los momentos que quieres soltar la toalla. O hablo por teléfono, le digo, vámonos a tomar un café con alguien de la comunidad para recordarme que no puedo soltar la toalla. Entonces somos un buen equipo en ese sentido. De historia puntual, me digo, hay muchas, ¿no? Pero te podría decir, recuerdo muy bien cuando íbamos al Foro Económico de Davos y hacer la cena en la oscuridad. Nos dieron 3 días para hacer 3 cenas, ¿no? Y llegamos, muchas de las personas que fueron no conocían la nieve. Muchos no habían viajado fuera de México. Y las cenas las teníamos que hacer en la montaña. Entonces teníamos que subirnos en una góndola. Entonces, ya te imaginarás describir una góndola a una persona con discapacidad visual. Es la locura más grande. Yo cuando estaba describiendo dije, esto sí es locura. O sea, empezaba, nos vamos a subir en una caja que se va a estar moviendo, pero ya que te subes se cierra y ya vas a volar como en la montaña y luego ya llegas a la montaña y se va a abrir, tienen que brincar para salir. Y yo me escuchaba y decía, no, bueno, esto es lo más abstracto del planeta. Entonces les pedimos a los de la góndola que frenaran para que pudieran tocar la góndola y entender lo que eran. Y ese momento, esa aventura de llegar a la montaña, tuvimos la suerte que cuando llegamos empezó a nevar. Entonces no se me olvidan las caras de adultos, ¿no? Con la cara del niño o niña que por primera vez sientes algo nuevo, en este caso la nieve. Y me acuerdo como esa felicidad absoluta de estoy en la montaña acá, ¿no? Estoy sintiendo, y decían, es que ¿qué es esto que me siento en los brazos, no? Y me describían, es como estrellita. Y digo, ¿en serio sienten hasta como la estrellita típica del dibujito que nos enseñan de la nieve? Y sí, les digo, pues está nevando, ¿no? Y ese momento para mí fue como muy poderoso porque todos empezaron a sacar sus cámaras. Ay, que quiero tomar fotos. Entonces era como el demostrar el liderazgo absoluto que habían logrado de estar en un evento de ese calibre, arriba de la montaña, tomando sus fotos como te digo, como es mi mejor amiga la cámara. En ese momento es lo que sentí, que para ellos y ellas fue, quiero documentar esto, ¿no? Y sus caras, se me hace la piel chinita de acordar todos con sus cámaras y las risas. Y era como un momento, para mí eso fue... De veras, no hay imposibles, ¿no? Ve dónde estamos, ve lo que hemos logrado, y para mí esa historia, porque fue líderes con líderes, ¿no? Llevamos a quienes muchas veces son seguidores a ser líderes de líderes globales, ¿no? Y que para mí eso creo que es el mejor mensaje de que en la vida a veces nos toca seguir, a veces nos toca liderear, y cuando nos vemos más allá de las etiquetas, pues todo es posible, ¿no? Entonces sí, de esas historias hay muchas, porque los viajes nos provocan muchas anécdotas, ¿no? También esa es otra cosa que nos ha tocado desde cuando conocieron por primera vez el mar, cuando aventaron de una tirolesa y una de ellas se quedó a la mitad de la tirolesa, entonces tuvieron que aventarse, pero imagínate sin ver quedarte colgada a media tirolesa. Y así hay muchas anécdotas y cómo han ido documentando con su cámara estos. Cuando veo el archivo fotográfico que hoy tenemos, se ve reflejado eso, ¿no? Esto fue en Portugal, esta fue en El Salvador, esta fue en Suiza, esta fue aquí en México, esto fue cuando fuimos a Cancún, o sea, y eso pues da mucha riqueza, ¿no? La verdad es que sí, ojos
sí tiene vida propia. En las crisis que hemos tenido ha habido innovación, ¿no? Y yo creo que eso es algo como muy importante que hoy podemos seguir aprendiéndole mucho a Ojos, que cuando ha habido esas crisis, cuando fue en el 2009 con la influenza, que tenemos todo el problema aquí en México, pues todos los donativos se fueron para abajo, también la gente no estaba dando dinero. Y ahí la creatividad que te platicaba que me visita cuando las cosas se ponen más difíciles, se me ocurrió y dije, bueno, ¿por qué no traemos a Erik Weihenmayer, el primer escalador ciego en subir los 7 picos más altos del mundo? Y pues que se venga y subimos con mexicanos y conseguimos patrocinios. Es algo que en el momento yo sentía que en el 2009 la gente necesitaba inspiración, necesitaba ver cómo salir para adelante, independientemente de la discapacidad, o sea, el entorno. Y ya eso lo hago mucho. Me gusta leer el entorno y cómo podemos agregar valor en este ganar-ganar, ¿no? Y qué estaba pasando. Dije, la gente está desmotivada, hay mucho miedo. ¿Qué podemos hacer para motivar y que además a nosotros nos ayude a seguir adelante como organización, ¿no? Y entonces hicimos ese proyecto. Por primera vez en México escalamos el Iztaccíhuatl con personas con discapacidad visual. Más fotos salieron de ahí y se rompieron muchos límites, ¿no? Y así pues tenemos diferentes historias, ¿no? Entonces sí, es para mí un constante aprendizaje y pues como que no hay límites, ¿no? La verdad. Oye, a ver, platicas que se fueron como a una montaña y conocieron la nieve y que por primera vez conocieron el mar y que se metieron a una tirolesa. ¿Cómo se les ocurren esas actividades? ¿De dónde salen esas actividades? Me imagino que tiene que ver como con la currícula que va detrás, ¿no? De todo lo que quieres lograr, pero ¿de dónde salen o cómo se les ocurren esas en particular? Que a ver, hay gente que no teniendo una discapacidad no se atreve a hacerlo, ¿no? Claro. ¿Cómo lo haces con alguien que tiene una discapacidad y convencerlos y que lo hagan? ¿De dónde sale? Creo que de ahí sale, a mí me dicen mucho torbellino en mi organización. Y creo que ese ha sido el rol de Gina todo este tiempo cuando me salgo de la dirección del día al día y estoy detrás. Es asegurarme que ese torbellino venga cuando tiene que venir para que no se me queden parada la organización. Y la organización quiere decir el equipo, la comunidad, todo, ¿no? Y entonces te puedo decir que esas ideas locas y creativas, mucho estoy un poco detrás, retando en decir, oigan, ¿y qué pasa si hacemos esto? ¿Y qué pasa si esto? Ahí como que aviento la semillita, escuchando al equipo si piensan que es viable o no. Más de una vez me han dicho, creo que va a ser imposible, pero a veces sí dicen, pues si tenemos que hacerlo, lo hacemos, como sí. Ha habido otros proyectos que sí, la verdad, yo al equipo siempre le he dicho, tienen todo el permiso de decirme, esto no va, estás loca, no hay forma, porque yo sé que una de mis debilidades es que luego se me van a mí cosas operativamente. Entonces igual a veces pido cosas que me dicen es imposible, y hay veces que me dicen es imposible y les digo como sí, vamos a buscar como sí, ¿no? Entonces ese balance lo vamos encontrando. Pero creo que ha habido cosas que a mí, al estarme moviendo y viendo qué está pasando y tendencias, que esa es mi curiosidad constante, me nutre para llegar a retar al equipo y a la comunidad y decir esto está pasando, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo podemos aportar valor? Eso es una influencia. La otra es que gracias a Dios el equipo está motivado y con ganas de ver como sí, y que la comunidad está constantemente también abierta a decir ahora qué locura viene, ¿no? De hecho, pues ahorita post-COVID, situación está apenas ahorita seguimos saliendo de ese, como muchas otras organizaciones. Y el otro día la comunidad me dice, es que hace mucho que ya no tenemos una locura, ¿no? Qué bueno que ya regresaste a vivir a México para más locura. Le digo, bueno, es que acuérdense que salimos todavía de la pandemia, o sea, que estemos vivos todavía. Parece locura suficiente. Les digo, el que sigamos aquí, que la única pérdida así más tangible fue que perdimos las instalaciones. Eso fue como lo más, tuvimos que cerrar la oficina que teníamos, pero aquí seguimos. Entonces, como les digo, a veces las locuras tenemos que ver los timings cuando pueden entrar, ¿no? Ahorita, pues para los 20 años que vienen, seguro vienen locuras, pero creo que es otra vez ese ritmo, ¿no? De entender. Sí, cuando yo empecé Ojos que Sienten, era muy importante que fuera autosustentable. Eso lo tuve. Yo los empecé a los 25 años. Entonces quería que fuera una organización autosustentable que nos diera a todo el mundo para vivir, ¿no? Bien, sin lástimas, digamos. Pero el modelo no podía ser un tema asistencialista, no podía estar basado en tema de victimización, en mi paternalismo. Entonces eso siempre ha sido mucho el DNA, pues, de Ojos que Sienten, y la fundadora creo que ahí sí sigo muy de esto tiene valor por sí solo y cómo vamos a hacer ese ganar constante. Y en esa narrativa de que seamos sustentables, que nos mantengamos innovadores y que veamos como un ganar para la sociedad, pues te obliga a decir qué está pasando, ¿no? ¿Qué le puedo aportar
a la sociedad, a lo que está. Ahorita, por ejemplo, acabamos de lanzar las escenas en la oscuridad, le dimos un twist después de 19 años de estarlas haciendo. Y estamos ligando mucho el tema del valor de la oscuridad actualmente. Estamos viviendo muchas personas en cierta oscuridad, ¿no? Sin tener visibilidad, tomando decisiones desde el miedo o no accionando porque estamos con un miedo que no nos queremos mover. Y de ahí es cómo Ojos que Sienten te puede ayudar a sentirte cómodo y cómoda en la oscuridad. Cómo la oscuridad te puede dar mucha claridad si la abrazas, si no la peleas. Cómo la oscuridad es un gran aliado hoy en día para desconectarnos de nuestros teléfonos, para bajar ansiedad, para conectar desde lo humano, para ver más allá de los sesgos que podamos tener. Entonces hacemos mucho esa conexión. ¿Qué está pasando allá afuera y cómo te puedo yo contribuir, ¿no? Desde Ojos que Sienten. Entonces eso sí ha sido, creo que parte de lo que ha influenciado las diferentes experiencias. También he tenido la fortuna de pertenecer a redes internacionales que cuando voy y veo que traen, hago alianzas y digo, pues, ¿qué pasa si ahora vienen a México y hacemos esto? Entonces creo que eso también ha ayudado, ¿no? De, pues vente a El Salvador, pues porque conozco gente allá y nos lleva para allá, o vente al Foro Económico porque soy parte de la red que tienen, que se llama Young Global Leaders. Entonces, pues ven acá. Entonces creo que todas estas cosas contribuyen a que Ojos que Sienten esté invitándonos a ver con los ojos del alma, movernos y sí, seguir innovando, ¿no? Justo ahorita mencionaste algo que me llamó la atención, ¿no? Y que decías, no queremos que sean víctimas. Y has hablado mucho de liderazgo y has hablado mucho de comunidad. Y en ningún momento he escuchado la parte de víctimas o superhéroes, que es muy común en este tipo de organizaciones. ¿Cómo lo has logrado? ¿Y de dónde viene esta necesidad? Mira, me encanta que lo tomes este punto porque la verdad es que sí, a mí algo que cuando me registro como una fundación, ¿no? Hace 19 años cuando empiezo con Ojos que Sienten, de hecho yo quería registrarme como una empresa social porque yo ya veía en Inglaterra que existían las empresas sociales, social enterprise que le llamaban, ¿no? Y en México no existía, era o eres empresa o eres ONG. Y una de las razones por la que yo resistía el registrarme como ONG era porque esa narrativa de víctima, paternalismo, asistencialismo, todos estos ismos, no me gustaba. Y sobre todo, yo estaba empezando joven, o sea, a los 25 años yo me iba a dedicar a esto y era como decir, no, esto tenemos que... Yo quería traer a más gente más joven también a involucrarse. Esto tiene que tener vida propia. Y pues hay que poner el ejemplo, ¿no? Liderar con el ejemplo. Si esto queremos que tenga vida propia y que sea autosustentable, todo el modelo tiene que ser así, en el sentido de que yo te voy a enseñar a pescar, no te voy a dar el pescado, ¿no? Y eso fue como algo muy claro desde el inicio, de decir, bueno, me registro como ONG porque no hay de otra en México, pero como forma de llevar esto hacia adentro y hacia afuera. O sea, ¿qué me refiero? ¿Cómo operamos? ¿Cómo trabajamos con nuestros aliados y aliadas? ¿Y cómo trabajamos el modelo con las personas con discapacidad visual? Que realmente se enfoque en cómo sí, ¿no? No eres ni víctima ni superhéroe. Eres una persona que tiene ciertas habilidades, ciertas limitantes, y con esto cómo lo vamos a potencializar y vamos para adelante. Porque lo más importante, yo siempre he dicho y lo sigo diciendo muy claro, la identidad de la persona con discapacidad no es su discapacidad. Y eso fue mucho trabajo que teníamos que hacer con la comunidad de personas con discapacidad, discapacidad visual en este caso, porque era impresionante. Llegaban y se presentaban, hola, estoy ciego y soy Marco. No, eres Marco y estás ciego. Eso es muy diferente. Eres Roberto y eres papá y eres esposo y además pues perdiste la vista. Eso es muy diferente a hola, estoy ciego y hago el otro, ¿no? Entonces hicimos mucho trabajo desde ahí, desde la narrativa, con la comunidad directamente de personas con discapacidad visual, de quién eres tú más allá de tu discapacidad. Por otro lado, también desde el inicio era, te voy a enseñar a pescar. Entonces, quien entra a este modelo de Ojos que Sienten, a ser capacitado, a que se les dé empleo, ¿no? Y a que lideraran todas las experiencias que hacemos, tienes que entender que no vienes desde la víctima, vienes desde tu liderazgo, tu independencia, y tampoco eres un superhéroe, ¿no? ¿Por qué? También puede sonar muy duro, ¿no? Y a veces me acuerdo que Ale, que ya ciega de nacimiento, decía, es que a veces para los nuevos Gina eso suena muy duro, ¿no? Y le digo, lo entiendo, pero quiero que entiendan que por la razón por lo que esto a mí me apasiona es porque ustedes son seres humanos. Y eso es lo que yo aquí me estoy moviendo, son personas. Y como persona, si tú te vuelves una víctima o un superhéroe, te vas a desconectar del resto. Porque te alejas, o sea, ustedes quieren estar incluidos, quieren que se les trate con dignidad y es lo que se merecen. Si ustedes entran desde la tarjeta de presentación de víctima o de superhéroe, hay una desconexión.
Y eso no es lo que estamos haciendo aquí. Aquí venimos a construir puentes. Y además te paraliza o te vuela, ¿no? Y entonces son dos que tampoco funciona, porque si ya te volaste, pues buenas tardes, ya te fuiste solo por la vida y te puedes volver muy arrogante y te desconectas. O te paralizaste en el sentido de pobre de mí y entonces no puedo. Y entonces va en contra de esta visión de que yo te decía del inicio de yo quiero que esto tenga vida propia y sea autosustentable. Lo mismo para las personas. Yo quiero que tú puedas moverte de manera independiente y digna por la vida sin tener que extender la mano desde la víctima o desde el superhéroe que si no me das todo esto, ¿no? Tampoco se puede. Entonces eso siempre ha sido muy en las venas mías. A título personal me choca estar en la víctima. Reconozco que como seres humanos a veces nos llegan madrazos de la vida. Y yo lo que he aprendido es abrazar los madrazos de la vida, visitar a la víctima, ya tiene un nombre. Mi víctima se llama Snoopy porque me tenía que hacer reír Snoopy. Snoopy me cae muy bien. Entonces dije, si llega Snoopy, que es la víctima, la recibo con cierto cariño a esa víctima, pero la despido rápido. O sea, es decir, sí, está difícil, sí, ¿no? El madrazo llegó, lo siento, pero muévete, porque no me puedo quedar ahí, ¿no? Y lo mismo el superhéroe. O sea, la verdad, yo me acuerdo cuando en mi trayectoria, cuando pues gracias a la vida, a lo que hemos vivido, he tenido algunos reconocimientos, ¿no? Que como ves luego me da hasta pena irlo diciendo, pero los he ido abrazando y metiendo a mi vida. Pero yo sí me acuerdo, el día cuando me avisan que era parte, que me reconocía el Foro Económico Mundial como Young Global Leader a los 30 años, ¿no? Me acuerdo perfecto que cuando recibí la carta, que yo no tenía ni idea que esto venía, yo ni sabía que existía eso y decía que de dónde viene, pero sí me acuerdo muy bien que cuando recibo la carta de que me estaban dando este reconocimiento, me volteé y le dije a mi equipo, si yo tomo esto, me frenan en el momento que me vaya como globo de Cantoya. O sea, me frenan, porque esto, si yo me pierdo en esta fama, glamour que puede tener estos foros internacionales con la gente con la que estás hablando, si yo me vuelo, se pierde todo el sentido de esto. Entonces, yo creo que eso es para mí el por qué tenemos que cuidar mucho, más allá de la discapacidad, ¿no? En este caso, más allá de ojos que sienten, cómo logro mantenerme con los pies en la tierra, tomando la responsabilidad de los privilegios que podamos tener y desde ahí movernos. Y si nos quedamos como víctimas o como superhéroes, siento que se pierde ese propósito, ¿no? Sí, totalmente. Y como le dijiste, me parece que la dignidad es la que tiene que estar en medio. Si pierdes la humildad, pierdes la dignidad. Y si te vas a la víctima, pierdes la dignidad. Me encanta. Y justo, pues mencionaste como varias cosas que hace Ojos que Sienten, pero ¿cuál es el propósito y el objetivo de Ojos que Sienten? Mira, yo cuando la empiezo, lo que quería lograr con Ojos que Sienten y hasta la fecha, digo, siempre hay ajustes, ¿no? Que vas avanzando, pero lo que sigue siendo el core y el objetivo de Ojos que Sienten es cómo cambiamos la narrativa alrededor de la discapacidad, viendo la habilidad y no la limitante, ¿sí? Y esto es a través de todas las experiencias que hacemos, es cómo logramos que te veas como una persona desde tu potencial y no desde tus limitantes, ¿sí? Seas persona con o sin discapacidad. ¿Cómo logramos que una población, que es la población con discapacidad visual, que muchas veces se vuelve invisible o es etiquetada por la discapacidad que no puede ocultar, sea vista por su potencial, por su actitud, por sus valores, por todo lo que aporta, ¿no? Y que ellos y ellas mismas se vean desde ese lugar, ¿sí? En Ojos que Sienten estos años hemos visto que de hecho nuestro impacto ha sido mucho más en la sociedad en general, que ya es más de 1 millón de personas que hemos impactado, ¿no? Que hay un despertar, hay una transformación de verte no por tus barreras, sino por todo lo que sí tienes, ¿no? Y en la población con discapacidad visual ha sido más chico nuestro impacto, ¿no? O sea, es 500,000, pero ¿por qué? Porque hemos visto que en la misma comunidad hay mucha gente con discapacidad visual que le funciona el rol de víctima, que les funciona que les solucionen, que no se quieren hacer responsables. Entonces, hay para todos y todas, ¿no? Hay gente que sí dice, pues me aviento, y esa es la gente que nos ha llegado. La verdad es que Ojos que Sienten se ha vuelto mucho de boca en boca, de recomendación. Y ha habido gente que dice, ay, no, eso de hacerme responsable, mejor que que me paguen el transporte, que me den mi dinero. Entonces, ha habido un filtro natural, que es el ser humano. Esto no es un tema de la discapacidad, es el ser humano filtra qué quieres ser en la vida, ¿no? Pero en el caso de Ojos que Sienten, sí es un orgullo ver que los que están y las que están en la comunidad es gente chapa adelante, gente que quiere romper límites, que quiere que se les dignifique, que haya oportunidades, que se van a responsabilizar, ¿no? Entonces eso, de hecho, hasta en el sector
Luego a veces nos buscan de empresas que buscan talento, decían, es que vemos que ustedes traen como un grupo muy, ¿no?, curado en ese sentido. Y hoy vemos, o sabemos de gente que llegó con nosotros hace 19 años y hoy dirigen organizaciones, son coaches, corren maratones en Nueva York, dirigen nuestras experiencias. O sea, hemos visto ese crecimiento porque se la creyeron, ¿no? Porque decidieron ir para adelante. Y eso sí es como el objetivo de Ojos es eso, es decir, cómo realmente cambiamos la narrativa para que te veas desde lo que sí tienes, ¿no? Y la verdad es que las personas con discapacidad visual son grandes maestros para ello. La verdad es que son grandes maestros y líderes para invitarnos a ver más allá de las etiquetas, porque pues, ellos están navegando. Claro que ellos también se sesgan y claro que tampoco, como decíamos, no son ni superhéroes, ni son perfectos, son maravillosamente imperfectos como nosotros y cualquier ser humano, pero definitivamente en Ojos sí es cómo cambiamos la narrativa para ver habilidad y no discapacidad, para ver potencial y no limitante, ¿no? Y un alumno justo decía, yo en Ojos lo que encontré es que en otras organizaciones me enseñaron a ser el mejor con mi discapacidad, a usar el bastón, a escribir braille, a todo lo que se necesita y que se necesita en la rehabilitación. Y lo hacen maravillosamente muchas organizaciones aquí en México. Pero decían, Ojos que sienten lo que complementó es que me enseñaron a ser mejor con mi persona. Y eso es. ¿Cómo vamos a ser mejor como personas maravillosamente imperfectas? Que logremos romper nuestras barreras, ¿no?, de mentales y físicas, porque eso también decían, la peor discapacidad es el límite que te pones tú mismo, ¿no? Y esto viene de los mismos alumnos que me lo enseñan y digo, sí es cierto, ¿no? La peor discapacidad es los mismos límites que nosotros nos ponemos. Entonces, sí, la verdad es que Ojos te podría decir que vemos que también con el tiempo, esto sigue siendo el core, el objetivo. Lo que estamos viendo en esta evolución es que Ojos tiene hoy una oportunidad de moverse más allá de la discapacidad per se. ¿En qué sentido? Un poco lo mencionaba hace ratito, cómo todo este aprendizaje que se ha desarrollado en esta comunidad, estos líderes que tenemos, hoy juegan un rol más allá del escenario de la discapacidad, ¿no? A lo que voy es, estas personas que se han capacitado, que han viajado, que nos han dado todas estas habilidades en la mesa, hoy pueden entrar y ser coaches como cualquier otro coach más allá de la discapacidad, ¿me entiendes? O sea, hoy pueden entrar y liderar un taller de liderazgo, de resiliencia, más allá de la discapacidad. No tienen que entrar por un programa de responsabilidad social. Pueden entrar como cualquier otro facilitador que estamos facilitando sesiones de liderazgo, cambio cultural. Eso hoy es lo que estamos viendo, que no se les vea y se les limite desde un programa de discapacidad. Hay una historia que hace muchos años me pasó y se me quedó muy grabado, que aplicamos para becas, para estudiantes con discapacidad visual dentro de la comunidad. Dijimos, un programa que apoya a jóvenes, perfecto, vamos a pedir unas becas. Y cuando aplicamos, me dicen, no, es que nosotros damos becas para jóvenes, no para jóvenes con discapacidad. Y le dije, ¿y cuál es la diferencia? Pues son jóvenes. No, es que hay otros programas que apoyan la discapacidad. Le dije, es que ese es el problema que tenemos. Si yo estoy pidiendo una beca para un joven, ¿qué más te da si tienes discapacidad o no? Pero creo que eso sigue siendo un problema, que hay como bolsas de, esto es para discapacidad, esto es para LGBT, esto es para raza, esto es para género, ¿no? Y se nos está olvidando que hay un tema interseccional de la persona, que es cómo apoyamos a que las personas, más allá de sus etiquetas, alcancen su potencial humano, ¿no? Pues eso es donde ahorita nos estamos cada vez moviendo más. Sí, sin duda tener un propósito crea una cultura y esa cultura atrae a un perfil, ¿no? Total. Y me encanta porque justo escucho que muchos alumnos, exalumnos, parte de la comunidad son líderes. ¿Qué estrategias y qué herramientas son las que usas justo para promover que se conviertan en eso? Ya hablamos de la dignidad, ya hablamos de desarrollar cierto liderazgo, pero no es tan sencillo como suena, ¿no? Me imagino que detrás hay toda una currícula, hay investigaciones, las acciones que hablábamos de irte a trepar a un cerro. ¿Cómo es la amalgama de todo esto para hacer un proyecto que genere ese tipo de perfiles y que atraiga ese tipo de perfiles? Pues mira, yo creo que ayuda mucho ahora sí que el poner el ejemplo, ¿no? Lo que voy es que las generaciones van viendo los nuevos o las nuevas que ya es director de aquí, o sea, entonces creo que el compartir esas historias de éxito siempre ha funcionado, ¿no? Ha funcionado, pero en cuanto a la currícula y cómo se ha ido diseñando, hay mucho trabajo y es constante de sentarme con la comunidad y recordarles su propio potencial. O sea, que voy sí es constante el recordarles que
no nada más lo que les hace, o sea, el valor que aportan es que tengan la discapacidad y digan, mira, vengo y voy a sensibilizar, no sé, por ejemplo, las cenas en la oscuridad que hacemos, ¿no? Que llevamos ya haciendo varias, ahí ellos liderean o ellas están ahí llevando al grupo y luego piensan que ya eso es suficiente, ¿no? Y es decir, no, tú tienes aquí asentados a líderes en la mesa, ¿cómo te pones al tú por tú, ¿no? Atrévete tú a creerte que tienes que aportar, ¿no? Entonces les dan talleres de desarrollo humano, también temas de pláticas de liderazgo, ¿no? Que implica qué es lo que es ser un líder. Ahorita pues lo andamos platicando, yo estoy mucho en temas de liderazgo conscientes, cómo ayudarles a darse cuenta que ellos y ellas tienen muchas características de este liderazgo consciente donde partimos mucho de, no es solo yo, sino es todo el sistema, ¿no? Cómo trabajo con muchas voces. Las personas con discapacidad visual en su día al día tienen que pedir esas voces para moverse. Saber pedir ayuda, que muchas veces nos cuesta trabajo, a mucha gente y sobre todo a muchos líderes, ellos y ellas nos recuerdan, yo en mi día al día tengo que pedir por un tema práctico ayuda, ¿no? Entonces es como pues, tener ese músculo, desarrollarlo en este contexto. Algo muy mío siempre y que les transmito y siempre me lo digo yo también a mí mucho, y ahora hasta mi sobrina el otro día, que ya tiene 19 años, la escuchaba de, pues el no ya lo tenemos, vamos por el sí. Le digo, ay, qué bueno, porque eso siempre he dicho desde siempre, es como el no ya lo tienes, ve por el sí, ¿no? Y eso es algo que siempre con la comunidad es, pues ya tienes el no de que pues alguien te dijo que no ibas a poder liderar y estar frente a la mesa con estos grupos, pues ¿por qué no vas por el sí? ¿No? Créetela y aviéntate en ese sentido. Entonces sí hay un tema de capacitación a nivel de desarrollo humano, a nivel de coaching, con aliados hemos hecho nuestras alianzas que se les capacite. También hay un tema de pláticas, de traer también mentors o tener a gente que nos acompañe a compartir sus historias, a líderes, y entonces se inspiran, ¿no? En un evento pudieron conocer a Claudia X González en su momento, que fue un de los primeros que nos apoyó en la fundación. Y cuando lo conocieron y platicaban con él, decían, ay, mira, como que hay líderes y gente, ya sabes, de diferentes clases sociales, como luego nos dicen, ¿no? Pero era un poco su narrativa, que son buenos y son de inspiración, ¿no? Y que le tenemos mucho que aprender. Entonces también ese es mucho nuestro rol, esas divisiones que luego nos hemos comprado, nos damos cuenta que hay gente maravillosa de la que te puedes aprender. Entonces hay un tema de storytelling, hay un tema directo de desarrollo humano, hay un tema de capacitación, de cómo facilitar mejor a los grupos, como el coacheo, cómo puede, ¿no? ayudarte en este proceso de manejo de grupos, cómo procesar actividades, que es también cuando estamos diseñando la actividad, bueno, ¿por qué esta actividad con lo que te va a arrojar, ¿no? los participantes, cómo lo vas a ir procesando? Entonces eso ha sido mucho como lo hemos ido trabajando. La verdad es que es increíble ver cuando les pones en la mesa y escuchas sus ideas, ¿no? Oye, es que a mí se me ocurre que podríamos hacer esto y meter esta actividad y hacerlos partícipe en esa co-creación. También ha sido muy valioso, pues porque lo que decíamos, ellos y ellas tienen habilidades que pues yo no conozco porque no tengo la discapacidad, ¿no? Entonces, ¿qué piensas? ¿Cómo podemos lograr esto? Yo, ¿no? Igual puedo aportar, o con nuestros aliados cuando decimos, oye, queremos lograr que la persona sea más resiliente. ¿Cómo tú lo has vivido? ¿Cómo en tu día al día lo podemos pasar a esto, ¿no? Entonces hay mucho tema de co-crear, ¿no? De también, pues ahora sí que lanzarlos al ruedo, en el sentido, siempre me río que hasta gente que trabaja conmigo luego en la fundación, que ha pasado por la fundación en los años, me dice algo típico de China es que te avienta al ruedo, o sea, de repente quieres trabajar bien y al día siguiente hay un evento mayor, así enorme, que ya estoy ahí metido organizando todo, y sí, cierto, sí ha sido algo, pues no sé, como que digo, pues ya lánzate al ruedo, ¿no? Soy mucho de aprender en la marcha. Y sí, y creo que también el que los hemos movido a diferentes lugares. Me acuerdo cuando fuimos a El Salvador, de hecho fueron de YPO, de los de Young President Organization, que nos llevaron. Y entonces ellos se sienten con las responsabilidades como, wow, o sea, vamos a ir a El Salvador con esta organización de líderes globales, pues algo tengo que aportar, ¿no? O sea, como que hay este tema de hacerte responsable y qué vas a aportar y ser profesional. Y eso nos ha ayudado mucho también, ¿no? En la comunidad que se la crean, porque también luego ha sido difícil que regresan a casa y luego en casa vienen otras creencias. Entonces también luego hemos ofrecido a familiares espacios de grupos de terapia para que puedan también, se rompen muchas codependencias, ¿no? Entonces eso es parte de nuestra responsabilidad. Si estamos generando este liderazgo, esta independencia, sabemos que estamos creando un ruido en el otro lado y cómo los podemos ayudar. Me acuerdo perfecto al principio, nunca se me va a olvidar. José, él tiene discapacidad visual y fue en un momento el director de Ojos que Sienten y fue de mis primeros alumnos.
Y me acuerdo perfecto un día que llega y me dice, es que mi papá ya no me deja venir a los cursos, ¿no? Y ya, pues, ¿por qué no? No, pues que ya me estoy volviendo muy independiente. Y yo, ¿por qué no hacemos una sesión con tu papá y aprovechamos, invitamos a otros? Entonces invitamos a su papá y a otros papás de los demás alumnos porque dije, pues hay que hablar y hay que escuchar, ¿no? Y me acuerdo perfecto cuando llega el papá de José, enorme. Yo lo veo entrar y digo, ay, Dios mío, espero que no se me vaya a poner muy... porque me tumba en un segundo, ¿no? Entra un señor noble, como ya tristemente ya murió, pero cuando entró me acuerdo perfecto de verlo, yo enorme a él, pero con una nobleza. Y cuando estábamos en el grupo, escucharlo a él, escuchar a la mamá de Ale, otra alumna, decían, es que la verdad, cuando veíamos cómo nuestros hijos se iban independizando más y más, no nos caías nada bien. ¿Quién es esa güerita que está ahí dándoles estos cursos y llevándoselos, sí, no? ¿Por qué no? Porque estos se me están yendo. Y literal, lo que dijo en su momento, que se me quedó muy grabado el papá de José, dijo, es que para mí José era como mi perro fiel y me lo quitaste. Y me dolió muchísimo, me costó mucho trabajo. Y yo cuando me lo dijo dije, madres, ¿no? Le decía, y hoy me doy cuenta que es lo mejor que puede pasar y te lo agradezco infinitamente, pero es que yo no entendía que lo que me estaba doliendo es que me estabas quitando a mí, a mi compañero, ¿no? Y con los años, la verdad es que más bien el orgullo creció como pavo real porque José ha crecido maravillosamente y ha hecho 1000 cosas, o sea, es un liderzazo. Y su papá aprendió eso, que el mejor y el mayor amor era que su hijo pudiera volar independientemente de la discapacidad, ¿no? Y eso sí vemos mucho. En el caso de Ale, ella es ciega de nacimiento, entonces también venía de una familia muy humilde, su mamá hacía, también ya tristemente ya murió, pero unos tamales deliciosos, su papá taxista. Entonces, y ya le decía, es que no están acostumbrados a que ahora ya me voy a Inglaterra y ahora ya me voy a, ¿no? Y era que entendieran que era lo mejor, o sea, como que entendieron que estaba volando Ale, ya vive independiente, trabaja, ¿no? Todo. Entonces, hacerte consciente de todo ese entorno que estás impactando ha sido también como muy, muy valioso, ¿no? Para desarrollar a estas personas a que hoy sean líderes y que se la crean y que aprendan a manejar estos cambios, ¿no? Yo creo que todo eso los ha ido forjando. O sea, yo creo que los líderes y las líderes que estamos viendo hoy no fue de un día para el otro, no fue un curso. Yo creo que ha sido 19 años de trayectoria o 10 años o 5 años, depende, de todas estas experiencias que les ha permitido creérsela, manejar situaciones, y sí, también currícula, ¿no? Que vas viendo y vas viendo tendencias. Te digo, ahorita todo el tema de la oscuridad les está llamando la atención esa conexión de, claro, yo nunca hubiera pensado que yo moverme, adaptarme, ser resiliente, era algo que hoy en el mundo, la geopolítica, todo lo que está pasando, pudiera ser un músculo que yo he desarrollado que te puedo enseñar a ti cómo hacerlo, ¿no? Entonces, otra vez, creo cambiar la narrativa de quién es el líder y quién es el seguidor en el momento de la historia, ¿no? Aquí rescato tantos conceptos que creo que valen muchísimo la pena. Me pongo a pensar, por ejemplo, el encierro de la pandemia, ¿no? Y yo decía, en mi cabeza, siendo activista animal, ¿no? Claro, es como estar en un zoológico. Ajá, pregúntale a una persona ciega. Ellos realmente están encerrados en un cuerpo, porque ellos no tienen forma de ver más allá, pero al mismo tiempo son 100% libres, porque no tienen la barrera de ese cuerpo porque nunca lo han visto, ¿no? Entonces, ese tipo de libertad me parece que es como muy importante, ¿no? Bueno, y en la pandemia además lo que pasó, que mucha gente no conectó, y a mí me tardé en conectar los puntos también, o sea, cuando pasó fue ver qué vamos a hacer, ¿no? Todo, la innovación estuvo presente y salimos adelante, pero algo que yo no inmediatamente conecté es que las personas con discapacidad visual en la pandemia perdieron 2 sentidos, porque les quitaron el tacto. Y el tacto para muchos de ellos son sus ojos. Entonces, en la pandemia fue todavía más difícil porque aparte nos movimos mucho a temas muy visuales, todo, ¿no? Era muy nos conectábamos, eso era muy distante si no tenían la tecnología en casa. Muchos no tenían la tecnología en casa. Nosotros en la oficina tuvimos que cerrar, pero ahí era donde podían luego ir a usar las computadoras con el programa parlante. Entonces, en la pandemia se aislaron mucho porque no podían tocar, que eso pues es clave para moverse en las calles, para la gente no me toque, y entonces pues ahí se
se perdían más, ¿no? Entonces muchos luego no salían. Luego también mucho de la discapacidad está ligada a la diabetes y a otras enfermedades, entonces se sentían súper vulnerables más de salir a la calle. Entonces, y la manera de interactuar era muy visual. O sea, lo que voy era muy desde una computadora. Entonces, si no tenías la computadora en casa o si tu teléfono, pues luego no funcionaba al extremo que lo necesitábamos, sí fue un periodo donde pues, se aislaron un poco, ¿no? En ese sentido, y tuvimos que hacer mucho ejercicio. Creamos un WhatsApp y de ahí estábamos mucho llamadas, estando en contacto. Hoy en día sigue la comunidad, que son de esas cosas que salen ¿no? de estas experiencias. Pero nos empezaron a meter en radio, empezaron a aprovechar ese espacio para usar mucho este tema. Bueno, pues si ahora estamos en línea todos y yo no voy a estar en videollamadas y esto, pues como desde la voz, ¿no? Me voy a estar conectando más. Entonces sí creo que sí. Nos enseñan desde cómo sí, y es todo una libertad mucho más allá, ¿no? La vista, a ver, como te decía, yo creo que la vista es maravillosa, pero también es una limitante. Y yo creo en el sentido de que hoy en día, lo estamos viendo con la tecnología, estamos bombardeados por información visual, o sea, imágenes, todo lo que vemos en la pantalla todo el santo día, que es muy padre, no digo que no, pero cuando uno se atreve a descansar un poco la vista, y eso lo estamos viendo mucho en las experiencias, te digo, las cenas, talleres que hacemos en la oscuridad, la gente lo que más agradece es no tener su teléfono. Es decir, fue una delicia no ver. O sea, no ver en ese sentido. Aprecian mucho la vista, pero me refiero al decir, aprecio descansar la vista para escuchar, para oler, para sentir, para respirar, para estar en silencio, ¿no? Porque esto nos está distrayendo mucho la tecnología. Y es visual, estímulo visual todo el tiempo. Entonces, ahí otra vez, las personas con discapacidad visual, pues diferente cómo estás interactuando cuando estás platicando, cuando vas caminando en las calles con ellos y ellas. Como dicen, la gente piensa que a mí no me gusta ir al cine. Claro que me encanta, pues aunque no lo vea, escucho, me imagino, imagínate, ahí te puedes imaginar lo que sea y luego el olor de las palomitas y me como las palomitas. O sea, es una experiencia distinta, ¿no? Y creo que esa es la invitación, como que, pues otra vez ir más para adentro y aceptar esos momentos de silencio de la vista, ¿no? De decir, vamos a descansar tantito. Qué importante es esto para conocerte, ¿no? Y para conocer tus capacidades, como bien decías. Y entonces esto me gustaría llevarlo a otro proyecto que tienes, ¿no? Y me gustaría que nos platiques un poco de Better Humans, Better Leaders. ¿De dónde nace? Digo, me queda claro que tiene que ver con liderazgo, me queda claro que tiene que ver con evolución, que es justo lo que ya me platicaste, que es lo que buscas hacer en Ojos que Sienten. Pero ¿cómo evoluciona saltamos a esto? Mira, creo que hay Better Humans, Better Leaders está naciendo ahorita, ¿no? Está saliendo del horno, llamémosle así. Hace 2 años cuando me voy a Inglaterra, me voy, la verdad, un poco cansada de lo que estaba viendo en cuanto a toda la narrativa alrededor de la diversidad, y la equidad e inclusión, que de Ojos que Sienten, si bien hemos estado hablando mucho de toda la trayectoria en Ojos que Sienten y muy enfocado a la discapacidad, después creé una consultora donde era un tema que se lleva 13 años, de diversidad, equidad e inclusión más allá de la discapacidad, ¿no? Entonces, cuando vivo por ese caminito donde era discapacidad, pero además todos los demás grupos que podamos imaginarnos que no estaban siendo vistos y escuchados por lo que sí tenían, que les definían por la etiqueta, ¿no? Entonces decíamos, pues este modelo de Ojos puede seguir evolucionando y va a ayudar a que personas con discapacidad visual consigan más trabajo, sean partícipes de la conversación, pero pues hay que expandir este mismo modelo más allá de la discapacidad. Y esa escapaxia, que 13 años estuvo y sigue ahí adelante, pero lo que pasó hace 2 años es que empecé a ver que esa conversación se estaba polarizando mucho y a mí no me estaba gustando porque se empezó a desconectar de mi core. Yo evolucioné hacia conversación por un tema de reducir desigualdades, veamos a la persona por lo que sí tiene, ver cómo sí. Y cuando empecé a ver que se estaba polarizando y creando muchas exclusiones, y se volvió también un tema muy que a mí me pasó cuando empecé con Ojos, me decían, ¿tú quién eres luchando por la discapacidad si tú no tienes la discapacidad? ¿No? Y yo decía, es que yo lucho por el ser humano, que, by the way, tiene discapacidad. Y eso es lo que hoy digo. Yo lucho por las mujeres, como puedo luchar por el LGBT, como la raza, como la edad, pero es porque es el ser humano. No tengo que ser de hueso colorado de uno, porque entonces, pues no sé. Y de mujer, pues sí soy mujer, pero no soy totalmente en contra de la narrativa de adiós los hombres, sino entonces dije, pues ahí ya tampoco entro. Entonces, ya sabes, pues no, yo soy del ser humano, ¿no? Y eso es mi core. Y cuando empecé a ver eso, me fui
dije, esto no me está gustando, ¿para dónde va? ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué sigue si seguimos en esta línea del ser humano? Si vemos que la tecnología está avanzando a una velocidad de locura y está generando muchos temas donde la persona no está pudiendo alcanzar su potencial porque lo están sacando de la carrera de la vida, ¿no? O sea, en el sentido de que llegan las máquinas y ahora quitan trabajos de gente que, pues yo no sé qué va a hacer el día de mañana porque no está avanzando las habilidades, no las está adquiriendo tan rápidas las nuevas habilidades como van las máquinas. Entonces eso me empezó a llamar la atención de decir, si yo sigo en esta carrera de quiero reducir desigualdades, creo en el potencial humano y estoy viendo que aquí, ¿no? Ahora hay un tema de las máquinas y el ser humano, por ahí fue la curiosidad, ¿no? De ir, de que era tiempo de yo misma seguir por otros caminos. Y en Inglaterra me dio esa oportunidad otra vez, ¿no? Digo, siempre Inglaterra es como mi hub de innovación, mi espacio para investigar, para escuchar, para ver qué estaba pasando. Con el Foro de Economía también pues, nos invitan a diferentes cursos constantemente para ver qué está pasando en temas de liderazgo. Entonces ahí también escuchaba, veía y decía, aquí hay algo interesante. Y el liderazgo consciente empezó a estar más y más presente, ¿no? Y cuando veía esto de cómo el liderazgo consciente era más de escuchar las voces del sistema, de que no se trata ya de un tema jerárquico de uno mismo, sino es de mucho más allá, ¿no? Esto que hablamos hace ratito de ser agricultores y no cazadores, ¿no? Eso es muy mi estilo y dije, es que si va más por ahí. Me empiezo a meter y platicando con gente me decía, oye, chistoso porque estás viendo lo que es el liderazgo consciente, estás viendo las tendencias, la data muestra habilidades que te están diciendo del futuro que van a necesitar para ser más humanas, más humanos los humanos y más auténticos, más conscientes, ¿no? Y decían, y yo veo tu carrera y tu trayectoria y como que tú has puesto en marcha muchas de estas habilidades y no todo el mundo las sabe desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ayudar a que más gente las desarrolle? Y ese fue un aprendizaje de revisitar mi propia historia y la invitación a que más gente revisite su propia historia. Porque muchas veces estamos buscando fuera qué es lo siguiente, ¿no? Y cuando vas para adentro en tu trayectoria, dices, en mi propia historia hay mucho desde donde seguir evolucionando, ¿no? Y ahí para mí fue ese espacio, ¿no? Empecé a decir, claro, esto de liderazgo consciente que cada vez está más fuerte, liderazgo auténtico, la verdad es que todo esto siguen siendo complementos, ¿no? Liderazgo compasivo, liderazgo auténtico, liderazgo consciente, hay muchos puntos de contacto, pero lo que sí veía es que hay una necesidad de un liderazgo muy humano en una era donde la tecnología está dominando. Y entonces empiezo como a ver el modelo, a desarrollarlo y cuando regreso a México de visita, me topo con María Teresa Arnal. Ella estuvo trabajando como directora en Google y luego estuvo en Stripe y muy desde el mundo de la tecnología. Y en su camino decide que ya no quiere más eso y quiere algo más humano. Y nos coincidimos las dos y empezamos a platicar. Ella venía saliendo de un burnout. Le cuento lo que estaba desarrollando y me dice, pues me encantaría asociarme contigo. Creo que aquí hay algo interesante que echar a andar y que necesita la humanidad. Y en esas estamos. La verdad es que me regreso a vivir a México y en ese camino estamos Mariate y yo ahorita, justamente dándole toda esta forma, este modelo para lograr que sea escalable, para lograr que le llegue a más gente, que no sea algo que se quede en chico, porque sí estamos viendo una necesidad enorme, ¿no? Y ahorita como que platicando con diferentes líderes veo que hay mucho miedo en el liderazgo actual, aquí por lo menos, en el mundo, pero vamos a enfocarnos ahorita aquí. Y hay una necesidad de ayudar a mover como sí. O sea, creo que el primer paso es cómo te muevo del miedo a la posibilidad, desde lo que sí tienes. Y ahí se vuelve a conectar, ¿no? Y desde un lugar de mucho más curiosidad, ¿no? Desde una parte mucho más humana, cómo te puedo mover a que veas lo que a ti te hace muy especial y que no te tienes que comparar con una mala versión de la máquina, ¿no? Sino más bien es un complemento. Y ahorita en ese camino estamos básicamente en lanzar el proyecto a llegarle a más líderes, más organizaciones. Y bueno, pues a ver, la verdad es que estamos contentas porque estamos viendo interés. Y ya a mí a título personal me emociona mucho como una emprendedora curiosa que sigue cada vez viendo que sigue trayendo a la mesa. Pero lo que me encanta es que siento que en este proyecto de Better Humans, Better Leaders se me están conectando todas las piezas, se están integrando las diferentes piezas de mi propia historia y que siento que,
tengo 44 años, no estoy muy grande, hombre, todavía estoy chica, pero sí estoy a la mitad si todo nos va bien, puede ser que esté a la mitad de mi vida y estoy muy reflectiva de dar de regreso, ¿no? Y el poder dar de regreso de tu propia historia, creo que es un regalo maravilloso de decir, wow, qué padre que de lo vivido, de lo que he aprendido, de pues como todo lo que hemos estado platicando, de un Ojos que Sienten, de un México, de un Inglaterra, todo esto que me ha dado y que me ha hecho quien soy, me permita hoy regresar a los demás y a seguir aprendiendo con los demás, ¿no? Creo que hoy más que nunca, para mí, para como veo el mundo y platicamos hace ratito de las máquinas aprendiendo el ser humano, ¿no? El ser humano de las máquinas, yo creo que hoy en día, y la data lo muestra, hay muchos research que lo están diciendo, lo que tenemos que enfocarnos como humanos es qué nos hace humanos. Y eso va a requerir hacer pausas y va a requerir ir para adentro. Eso no va a ser de afuera, va a ser de adentro. Y no va a ser fácil porque es un tema muy vulnerable, ¿no? Yo creo que a mí un mensaje que se me hace clave es que abracemos la imperfección, porque eso es lo que nos hace maravillosamente humanos. Y yo no sé quién, porque no quiero ni poner nombres, pero esa idea que nos han lanzado los últimos años para que la tecnología vuele, sea lo máximo, de decir que el ser humano es imperfecto y entonces las máquinas van a hacer todo perfecto, se me hace peligrosísimo porque es como que ahora ser imperfecto es algo malo. Cuando ser imperfecto, a mi parecer, como seres humanos, es el propósito de venir a vivir, de crecer, de aprender, de conectar. Ya es el centro de la innovación. El centro de la innovación, exacto. Y yo les decía, oigan, ustedes cuando les ha ido mal, cuando las cosas estás vulnerable y imperfecto, no es cuando has crecido, has aprendido, has podido pedir ayuda, te has cuidado igual porque dijiste, chin, ya estoy, ¿no? No es en esos momentos donde realmente hay un crecimiento y la realidad es que sí, pero ahí estamos con este mensaje de no a la imperfección. Yo digo, se me hace una locura, ¿no? Pero yo creo que para mí eso es lo más importante hoy, es la maravilla del ser humano y que no hay máquina que lo haga, es cuando logramos ser imperfectamente amorosos, compasivos, respetuosos con nosotros mismos para seguir creciendo y no desde un lugar soft. El otro día alguien me decía, eso soft suena muy bien, pero yo tengo que dar resultados. Y le digo, es que tú de veras crees que vas a dar resultados si no cuidas a la gente, si no te enfocas como ser humano en lo que te hace maravillosamente diferente de una máquina. Y si no te cuidas a ti. ¿Estás de acuerdo? Claro. Entonces, yo creo que eso para mí ahorita es lo que me está moviendo mucho y que Ojos que Sienten entra perfecto en este eslabón, ¿no? Porque de esto que estamos desarrollando, Mariate y yo, y que estamos bajando cómo se va a ver la currícula, ¿no? Lo que estamos ofreciendo, cómo se complementa con este tema de la oscuridad, de lo incierto, de lo invisible, de, ¿no? La adaptabilidad, de la innovación desde un lugar imperfecto, ¿no? Y lo pongo entre comillas, ¿no? Entonces está padre, la verdad es que estoy contenta porque es como es una evolución, ¿no? Dentro de la misma historia. Y estoy regresando a esa fotógrafa. Me da risa que durante los años ya gente me decía, ya no sé por qué te sigues llamando fotógrafa, si ya has emprendido, ya estás en esto. Y le digo, yo siempre voy a ser fotógrafa hasta la muerte, porque la fotografía está en mí como compañera, pero también, o sea, es mi momento donde voy a desconectarme del mundo entero y ahí sí me pierdes. Yo estoy tomando fotos y se puede caer el mundo y no me entero, o sea que es un lugar muy de centro, de meditar, pero también el regresar ahorita a la foto y ver cómo la foto es un cambio de narrativa, la foto es un puente de conexión, ¿no? La parte del proceso creativo de una foto para mí se liga mucho con todo esto que estoy haciendo ahorita y ayudar a la gente a comunicarse más allá, ¿no? Más allá de cualquier barrera que puedan tener. Súper interesante, ¿dónde me anoto? Bueno, yo te voy a avisar, ahí te voy a avisar, porque seguro con lo que tú haces y yo vamos a hacer un boom de locura, más bien. Me encanta. Y justo escucho dos cosas súper importantes, ¿no? Escucho la palabra burnout y escucho la palabra soltar el control. Uh-huh. ¿Cuántos líderes no hemos terminado en burnout porque te orillan a un liderazgo que no es el tuyo, uh-huh, no es en el que crees? Y justo porque te obligan a agarrar el control cuando tú lo que sabes que es mejor es soltarlo, ¿no? Y eso te lleva mucho a lo que decías del liderazgo consciente. Tú,
¿cuál es la gran diferencia que tú ves entre un líder no consciente y un líder consciente? Mira, yo creo que el no consciente es este cazador que no importa, me muera en la raya, tenga burnout, mi gente tenga burnout, vamos a ver cómo damos resultados, ¿no? Cómo le ganamos a la competencia, cómo salimos para adelante. Es como ese cazar y cazar y cazar y si ya no tengo horas en el día, me levanto más temprano y más temprano en vez de cuidar mi sueño, no, es como ir con, para mí es ese, no hay límite hay una persecución constante que yo creo que hasta a veces ya ni sabes que estás persiguiendo, ¿no? Pero es como sigo, como muy reactivo a lo que va. Y creo que también eso viene mucho del miedo, ¿no? Y yo creo que muchos líderes no conscientes están parados desde el miedo a lo desconocido, entonces reacciono y entonces veo que está haciendo el otro sin entender bien, pero como lo están haciendo y no vaya a ser que se me vaya, me sumo, pero no tengo ni siquiera, ¿no? Igual las habilidades, el contexto o el equipo para hacerlo, pero ahí voy, ¿no? Y entonces pongo en riesgo 1000 otras cosas, ¿no? Creo que ese mismo liderazgo no consciente, a veces te vas como es yo puedo, yo solo, yo lo hago, yo estoy en control de la situación, no me abro a compartir ya mi vulnerabilidad o a compartir y a escuchar, ¿no? o a delegar, ¿no? Creo que es un poco más más jerárquico, más yo estoy en control, más de doy la dirección sin escuchar, ¿no? Es hacia allá vas y vamos, punto, ¿no? Para mí eso es un liderazgo no consciente, ¿no? Que podrá dar los resultados y está más enfocado en dar los resultados que en cómo voy a dar los resultados, ¿no? Y en ese proceso de qué está pasando para llegar ahí, ¿no? Y lo que yo veo de un liderazgo mucho más consciente es que de entrada vas de adentro para afuera, no es de allá reactivo, es de adentro para afuera, entonces es una conciencia de cuidarme, de darme los espacios de este silencio, ya sea de literal silencio o de cómo apago tanto ruido que me distrae y me pone desde el estrés, ¿no? Desde el miedo, desde lo reactivo, cómo aprendo a ponerlo eso a un lado y me escucho, ¿no? Desde mi centro, un liderazgo donde no se trata de mí y yo tener todo el control para llegar a los resultados, sino se trata de todos como sistema. ¿Quién está en el sistema? ¿Quién es mi equipo? ¿A dónde queremos llegar y cómo queremos llegar? ¿No? Entonces hay un tema más también donde ese liderazgo se echa un poquito para atrás para escuchar a las demás personas. Hay esa curiosidad de preguntar. Un liderazgo consciente pregunta más. Uno inconsciente no pregunta tanto, dice más que hacer, ¿no? En mi parecer, ¿no? Y ese líder consciente lo que permite a la hora de estar preguntando, al echarse un poco más para atrás, al poder mapear el sistema, se generan colaboraciones, se genera esa innovación, se genera esa oportunidad de aprender, se da más permiso de riesgos con error, metiendo el error, ¿no? Hoy en día, pues es que el que piense que no va a cometer un error en todo lo que se está moviendo, pues suerte, ya nos pasarán la fórmula, pero mi invitación es más cómo aprendemos de los errores, cómo nos atrevemos a aprender en la marcha, ¿no? Y cómo imperfecto es perfecto a veces para dar el paso. Siempre y cuando hay para mí el liderazgo consciente te invita también a escuchar mucho tu intuición, desde la inteligencia intuitiva. Hay una creencia muchas veces que la intuición es sesgada, ¿no? Y entonces la gente, no, si eres intuición es sesgada. Hoy en día Harvard y muchas otras universidades han mostrado que es una inteligencia de las más poderosas, de hecho. Y hoy en día el que aprendas a identificar y a desarrollar tu intuición te va a ayudar a manejar toda esta incertidumbre en la que estamos y los bandazos que se están viendo geopolíticamente hablando, cosas que no puedes controlar. Y ahí el liderazgo consciente trabaja más con la intuición también, ¿no? Desarrollándola, entendiéndola. Entonces yo veo esas diferencias, ¿no? También creo que hay un tema de vulnerabilidad, de compasión en el líder consciente, ¿no? Que se da permiso a ser compasivo con sí mismo y con la otra persona. Y lo muevo más que la empatía, ¿no? La empatía es un primer punto y creo que ya cuando llegas a un nivel de compasión donde puedes ya llevarlo a una acción, no nada más es que siento contigo y ahí me quedo, sino siento contigo o siento con la situación de lo que está pasando y lo llevo a una acción más profunda, ¿no? Y yo creo que eso lo necesitamos mucho hoy en día, porque estamos en un torbellino constante, ¿no? Y cosas que no podemos controlar. Y yo a título personal, lo que he vivido, cuando ahorita también ha habido bandazos en mi propia trayectoria, es encontrar ese espacio de silencio, te digo, como de, a ver, respiro, sí me da ansiedad esto, sí, qué mal que se cayó este proyecto, o qué mal que esto está cambiando ahora con la economía, que es Estados Unidos, que es Inglaterra, lo que quieras.
Pero lo que luego hago a mí me ha ayudado es hacer una lista de qué sí tengo. Otra vez, yo creo que el líder consciente puede llegar a reconectar con tu historia y con tus habilidades y con tu sistema que has generado, con todo lo que has construido en tu camino, con lo que sí tienes. Y es hacer conciencia, qué sí tengo, qué sí soy, qué no soy, qué no puedo hacer yo solo o sola. ¿A quién le puedo ir a pedir ayuda? ¿Con quién puedo colaborar? Y eso creo que es un gran diferenciador y que hoy en día a mí se me hace clave para también cuidar muchos temas de salud mental, ¿no? El nivel de ansiedad que hay, de suicidios que hay. Uno solo no puede. No hay superwomans ni supermans en esta historia, a mi parecer. Y yo creo que entre más te vayas tú solo o sola en este camino tan incierto, más estrés, más soledad, más miedo, más paralización te va a pasar porque tú piensas que estás en control, pero de hecho yo me atrevería a decir que pierdes más el control, ¿no? Porque estás muy solo, muy sola. Piensas que estás en control, pero yo me atrevería a decir que esos momentos te sacan más de control. Pues me encanta que tocaste como muchos temas acerca del liderazgo y me encanta también que hiciste como la diferencia muy clara entre lo que es gerenciar y lo que es liderar, ¿no? Y lo que es el liderazgo de antaño, ¿no? Como decías, de cazar y pues ¿qué pasa si cazas mucho y no tienes la parte de la agricultura, ¿no? La casa se te va a echar a perder y con qué la vas a acompañar, ¿no? Creo que esa analogía es como muy buena. Y también hablabas de esa confusión que existe de el liderazgo consciente es algo como muy etéreo y como muy místico y no tiene que ver con los resultados. Y me parece que lo cerraste muy claro con no. Si quieres tener resultados, tienes que voltearte a ver, tienes que seguir tu intuición, tienes que ser como muy claro de hacia dónde vas y para eso requieres un equipo, ¿no? En todo esto también mencionaste la tecnología. ¿Cómo es que se complementa una cosa con la otra? Mira, yo creo que la tecnología ahorita, yo oigo muchas narrativas en diferentes foros que voy viendo, como que o es, ahí siento otra vez que está un poco polarizada, o es el enemigo total o toda la verdad, ¿no? Absoluta. Y como hace ratito, la víctima o el superhéroe, creo que es lo mismo acá con la tecnología. Yo creo que la tecnología puede ser un gran aliado, como un complemento al ser humano, no como un sustituto, ¿no? Y creo que para eso, como seres humanos, hay que entender y aprender más sobre la tecnología, que también creo que cuando la vemos como el peor enemigo, entonces es como, no quiero saber nada y le cierro la puerta. Y eso también creo que es peligroso, porque ya está en nuestra realidad. Entonces hay que entender quién eres. O sea, ahora sí que la información es el poder, ¿no? Lo siempre he escuchado y aquí creo que es eso. O sea, el entender la tecnología, hasta dónde puede llegar y también entender los riesgos. Yo creo que hablar de tecnología sin ética es un problema. Y creo que eso es lo que estamos ya viendo hoy en día, que se habló mucho de la maravilla de la tecnología y todo lo que puede hacer. Y en esos mismos foros no estamos metiendo la ética, los valores, la parte más humana. Y eso creo que tiene que ir de la mano. Ya hoy estamos viendo a nivel nacional, internacional, más hasta educativamente, cómo ya están empezando a mezclar más en donde están enseñando temas de tecnología, meter temas de ética, de valores, de psicología, de cambios de comportamiento, ¿no? Cosas que está pasando con la tecnología, pero que lo tenemos que abordar desde un lado humanístico, ¿no? Humano más, por llamarlo así. Entonces, yo lo que veo hoy en día es la tecnología ya está aquí. O sea, ya yo era de las que me peleaba y no quería saber nada. Yo sigo retando, y eso sí, esa pregunta la seguiré haciendo hasta el final, es cada vez que veo a todos presentando, no, es que tecnología va a ser una maravilla y toda la imperfección humana desaparece. Creo que eso es un error, como lo decía hace ratito. Yo creo que el que nos vendan la idea de que llega la máquina a hacer todo perfecto, esa no me la venden. Pero yo sigo preguntándoles a estas personas, está padrísima tu tecnología, ¿no? Todo lo que va a hacer. ¿Y qué pasa con la persona que está sacando de la jugada? Y cada vez la respuesta sigue siendo la misma. Eso no me toca a mí. Alguien más se va a encargar. Eso es lo que creo que ya no puede pasar. Ya no puede pasar que la gente que está con todo este tema tecnológico ponga a un lado el impacto humano, porque hay un impacto que nos está afectando. Y ahí es donde creo que hay que complementar. De manera consciente, yo tengo todo el poder de manejar estos dos frentes. No se vale decir a alguien más, eso ya no se vale, eso no es consciente. No es consciente decir, pues yo voy a traer estas máquinas que va a ser más eficiente mi trabajo, entonces voy a dar los resultados y voy a dejar a 100 gente sin trabajo. Y pues alguien más ya se encargará de que las entrenen para lo que exige. Eso
No, porque somos todos parte de un sistema. El ser humano, al que está sacando la jugada para que llegue la tecnología, el algoritmo, la inteligencia artificial, el robot, todo lo que quieran, ¿qué pasa con esas personas que tienen que pagar renta, que tienen que pagar una educación, que tienen hijos, que tienen que comer ellos, que tienen que vestirse? Eso, esa inconsciencia y esa desconexión de tecnología es perfecta y lo va a hacer todo mejor que el ser humano y el ser humano ahí se las arregla. Siento que ya no puede seguir pasando y que un líder consciente tiene la valentía de decir, a ver, espérenos, esto sí, esto no. Esto en este tiempo, esto después. Si voy a meter este elemento, le voy a invertir a que hasta que las personas se puedan ir a, perdón, se me viene la palabra en inglés, el reskilling, como que se les vuelva a entrenar, ¿no? A los tiempos que se necesitan. Creo que el pelearte con la tecnología también es un error. Yo también ya lo aprendí de decir ya no, hay unas cosas que nos van a ayudar. Creo que en la medicina está haciendo maravillas también la tecnología, pero otra vez, sin ética es una amenaza. ¿No? Y ya estamos regresando a la medicina tradicional también. También, ¿no? De decir, hay unas cosas que te van a funcionar y otras... Se complementa. ¿No? Entonces, yo creo que la invitación para mí hoy en día, y cuando hablamos otra vez de ser personas conscientes, líderes conscientes, pero yo te lo llevaría a un nivel todavía más, seamos personas conscientes, tú tienes el poder, tú tienes los valores, tú tienes la ética y la responsabilidad como ser humano de saber colaborar y co-crear con la tecnología. Pero si tú sueltas todo el poder a la tecnología, a mi parecer es una falta de responsabilidad como ser humano. Porque hoy la tecnología nos informa, la tecnología nos puede hacer cosas muy eficientes, la tecnología tiene muchas ventajas, pero el ser humano es grandioso si lo dejas colaborar con la tecnología y no lo sustituyes y lo sacas de la jugada. Porque si no, creo que el problema que vas a generar es mucho más grande, porque no estamos teniendo menos personas, o sea, no es como que nos levantamos y no existen seres humanos, ¿no? Seguimos muchos seres humanos y siguen haciendo gente. Yo no veo que no han disminuido en unos lugares, lo que quieras, pero seguimos con vida, ¿no? Gracias a Dios. Entonces, si sigue el ser humano, ¿cómo potencializas la humanidad? Y eso es lo que a mí ahorita creo que me mueve mucho, es momento de potencializar a la humanidad colaborando con la tecnología. Porque aparte, pues la vida y el ser humano siente, sueña, tiene ideas. Yo no creo que es casualidad que estamos viendo a muchos jóvenes también que están muy desmotivados, que están con unos niveles de ansiedad, están muy solos, muy solas. Es que no es lo mismo mandarte un mensaje que irnos a tomar un café. Y que pienses que es lo mismo, tu cuerpo y tu ser te lo va a demostrar que no. Que no es lo mismo que lo último que hagas de irte a dormir y levantarte es ver la pantalla y toda la información que te llega, que el haberte tomado tu té o tomado, ¿no? Cenado rico, no sé, lo que te relaje, me da lo mismo. Cada quien tendrá si leer un libro, si escribir, si no hacer nada, si estar con yo tengo a mi perra dorada, Luna, estar tiempo con ella antes de... O sea, el switch off esto del cerebro, a mí algo que me viene mucho es que la tecnología que nos está bombardeando a un nivel que es como si prendiéramos la licuadora, hasta que si la dejas prendida todo el tiempo, la licuadora se va a quemar. Truena, no aguanta, la tienes que apagar porque truena. Siento que hoy en día la tecnología le estamos dando permiso de entrar sin parar. ¿Y qué pasa? Pues empiezan los burnouts, empieza la ansiedad, porque tu cuerpo no aguanta ese nivel de información, de bombardeo, ¿no? Y ahí mi invitación es, tú como persona puedes elegir qué tecnología le vas a meter al día, en tus herramientas de trabajo, en tu modelo de negocio. O sea, te digo, yo creo que es integrarlo, pero no sustituir. O sea, yo creo que habrá cosas que muy puntuales que igual hice sustituyo por esto, pero entonces me hago responsable de lo que está generando esto, ¿no? Al parecer. Totalmente. Y creo que esto nos regresa a cómo empezamos, de qué importante es ver hacia adentro, qué importante es no ver, qué importante es entender la discapacidad que tenemos todos, porque todos tenemos alguna, y ya lo decías tú, son los límites. Y creo que eso tiene mucho que ver con esta parte de los líderes que estás formando y de todo lo que viene a futuro en tus dos proyectos. Ya nos platicarás en qué termina Better Humans, Better Leaders. Pero me gustaría cerrar con cumple 20 años, ojos que sienten. ¿Qué es lo que más te emociona de estos 20 años, de esa gran celebración? Y para cerrar con broche de oro, ¿cómo podemos sumar?
Eso me encanta, porque Ojos que Sienten no estaría por cumplir 20 años si no fuera por toda la gente que se ha sumado, ¿no? La verdad es que además cumplimos 20 años, de hecho, el año que entra, que es muy buen año para México, puede ser un muy buen año porque van a pasar muchas cosas también acá y eso va muy ad hoc con Ojos de, aquí hay posibilidades de qué locuras vamos a hacer en el año que entra aprovechando el contexto en el que vamos a estar. Y la verdad es que sí, estoy muy emocionada de poderlo platicar ahorita con un año ¿no? anticipado, porque así estamos pensando de 20 años, se dicen fácil, pero el que estemos aquí de pie es para celebrarse, ¿no? Y como mencionaba creo que hace ratito, sí hemos estado mapeando 20 años, 20 historias, y desde ahí ver qué podemos, ¿no? Como tenemos una responsabilidad hoy por hoy en Ojos, platicando con el equipo y la comunidad de comunicar qué ha pasado estos 20 años, el retorno de esa inversión de todas las personas que se han sumado, de nuestros patrocinadores, aliados, de la comunidad que se ha capacitado, del equipo que, ¿no? Todos los que le hemos dado vida a Ojos a que siga hoy y pueda el día de mañana cumplir 20 años. Queremos dar de regreso estos aprendizajes, estas historias. Entonces hay ideas, de hecho acá estamos platicando ideas de poder contar 20 historias de estos líderes, estas líderes que nos enseñen a ver desde otra mirada, ¿no? Que nos enseñen a hacer visible lo invisible, que todos tenemos luego estos diamantes brutos guardados y cómo sacarlos y compartirlos al mundo. Es también una oportunidad de la sociedad en general hacer una pausa y decir cómo si voy para adentro y exploro esa oscuridad y esos momentos que me autolimito, cómo puedo aprender de una organización como Ojos que Sienten, que lleva 20 años rompiendo paradigmas, haciendo estas locuras para muchos, y que vamos a hacer locuras en nuestros 20 años para seguir inspirando y seguir rompiendo límites. Entonces, allá hay algunos proyectos que estamos diseñando para poder, ¿no?, lanzar. Vamos a necesitar muchas manos, muchas ideas, mucha gente apasionada que se quiera sumar, porque sí es una etapa también de colaboración, ¿no? Lo que platicábamos, el tener estas personas que puedan apoyar con voluntariado, que puedan ser partícipes desde las ideas, co-crear, hacer que cosas sucedan para lograr que se impacte a más personas, siempre son bienvenidas, ¿no? Ojos que Sienten no llega solo a esto, ¿no? Y siempre cuando veo cómo la gente se emociona y dice yo quiero ser parte de esto y empiezan a conectar de podremos sumar aquí, acá, eso es lo que queremos en estos 20 años, ¿no? El que vengan todas estas ideas, el que vengan estas oportunidades de poner en plataformas a las personas con discapacidad visual desde esta vida digna, independiente, de un liderazgo que se lo han ganado, que lo han desarrollado y que les podemos aprender más allá de su discapacidad, ¿no? Y que como seres humanos de la sociedad, que a veces nos encontramos en estos momentos de oscuridad, de límite, de miedo, que por eso pasan también las personas que pierden la vista, el recordar que no estás solo ni sola y que hay gente experta que lo ha vivido desde otra trinchera que te va a poder enseñar a pasar y a navegar esa oscuridad y ver y ese potencial. Y aquí no estoy hablando desde la discapacidad per se, ¿no?, sino desde la parte psicológica, la parte de esos miedos que estamos viendo, cómo podemos pasar más allá, ¿no? Gracias a ver lo que sí se tiene. Entonces, estamos emocionados de qué vamos a ir diseñando. Hay desde de que todo este archivo fotográfico, hay algunas ideas ahí. Entonces, también bienvenidos. Tenemos un archivo fotográfico muy fuerte que queremos hacer algo con esto. Tenemos las experiencias, tenemos las cenas, los conciertos, los talleres. Estamos innovando con unos recorridos. También invitarles si queremos hacer más. Yo creo que para 20 años habrá 20 recorridos, pero empezamos ahorita con 20 recorridos. Estamos empezando con los recorridos sensoriales en la Ciudad de México, guiados por personas con discapacidad visual, y te van llevando a explorar. Ya hicimos uno en la Alameda, te vendan los ojos, te enseñan a tomar fotografías sin ver y ellos te van liderando y así los recorridos se están moviendo por la ciudad. Entonces, la verdad es que se vienen cosas interesantes de diferentes frentes. Creo que definitivamente yo como fundadora te puedo decir que tengo una responsabilidad de dar de regreso mucho de las historias de Ojos que Sienten, porque hay mucho que aprender de ahí. Y me siento con esa responsabilidad de que se voltee a ver a estas personas, estas historias que hemos visto, que ya pasó suficiente tiempo para que veas esa transformación, como un recordatorio de que tengas o no una discapacidad, si vas para adentro y ves lo que tienes, no hay límites, ¿no? Pero a veces hay que escuchar esas historias. Súper, pues ya nos dijiste cómo podemos sumarnos a esta gran celebración. Ya platicamos de toda tu parte profesional. Me gustaría cerrar esta entrevista
con una pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? ¿Personal o profesional? Pues mira, un consejo que marcó mucho mi trayectoria hasta la fecha es cuando estaba empezando Ojos que Sienten, o sea, hace 19 años, con Claudia X González, que lo mencionaba hace ratito porque fue uno de los pioneros en apoyar mis locuras, me dijo, los primeros 3 años del emprendimiento siempre son difíciles, ¿no? Ya que pasas eso, va a ser más fácil. Pero asegúrate que estés construyendo un camino por el que pasen muchas personas y no nada más un techo para que cubra unos cuantos. Y eso se me quedó muy grabado hasta la fecha, cómo seguir construyendo caminos por los que pasen muchas personas y no nada más un techo para unos cuantos, ¿no? Y sí ha impactado, porque hay veces que te puedes quedar como, bueno, esto ya está bien y aquí todos abajo de este techito nos cubrimos y ya los demás, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero cuando es abrir caminos me ha permitido también este movimiento de evolución, bueno, empecé aquí, luego me muevo para acá, luego sigo, o sea, ¿no? Empiezo con ojos y la discapacidad, después avanzo a capaxia, que es otro camino que se abre dentro del mismo, ¿no? Tema de diversidad, pero más amplio, ahora con esto de liderazgo consciente. Entonces, todos son como caminos que te van llevando hacia un punto, pero por el que van pasando muchas personas y se va logrando un impacto mayor, ¿no? Entonces, ese es uno. Y un consejo que yo me doy mucho, sobre todo en momentos que quiero soltar la toalla y que digo, ya no sé, o ya quiero que pasen las cosas, es el atreverme a observar, a confiar y a soltar. Creo que más que nunca darnos estos espacios de respirar. Observo, confío y suelto. Porque hay mucho que uno no controla y que solo el tiempo nos va a dar la respuesta. Y el poderte sentar pacientemente, respirar y que el tiempo pase, va a pasar las cosas, ¿sí? Pero sí muy conscientemente observo cómo está la cosa, confío y suelto. Pues muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una plática increíble. Ya quiero sumarme a todo. Igual que creo que todos se van a querer sumar conmigo. Feliz. Muchísimas gracias por este rato, por todo lo que nos enseñaste. Y pues esperemos que no sea la única vez. No, gracias a ti por el tiempo y también toda esta plática tan rica, porque la verdad sí hace la diferencia cuando hay estas conexiones de las que hablamos. O sea que mil gracias también.